A veces me veo así y digo, ¿yo qué coño hago aquí? La que hemos liado. Yo no quiero ni ser famoso, ni me gustan las entrevistas, ni me gusta mi mujer dice, yo que soy un cabrón, con todo. Y a mí cada vez que me dice alguien, ¿quieres que hagamos esto? Digo, venga, vamos, me echo una mano. Y me dice, te prometo que de todas las cosas que haces, lo que menos yo te veía era delante de una cámara charlando. Digo, yo tampoco me veía. Yo tampoco me veía, pero bueno. Aquí estamos. Bueno, pues venimos a un nuevo capítulo de MEC Mueve el Culo y hoy tenemos pues a un invitado muy especial. Yo creo que dentro de España es un espécimen único que juntar en la misma persona a tres cosas que para nosotros son importantes. Una es granaíno, que por eso está en este podcast. Dos, es comandante del Ejército Español del Aire. Y tres, es piloto de Dakar. Nosotros, Miguel Puertas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien? Encantado de estar aquí. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Yo creo que hoy tenemos una historia muy bonita que contar. Creo que dentro de que es una historia larga, yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de ti y además creo que, pues eso, que la combinación de esas dos facetas de tu vida, ¿no? Creo que te hacen ser, pues, alguien único, ¿no? Así que, cuéntanos. Bueno, si fuera por las experiencias que he tenido, pues te diría que sí, pero no único a título, digamos, de cualidades personales. Puedo ser prácticamente como cualquiera. Lo que pasa es sí que es cierto que he vivido como situaciones, experiencias, actividades que han sido siempre un poco excepcionales. Entonces, puestas todas ellas, ¿no? Así puestas en conjunto. En ¿verdad? conjunto, pues entonces sí que puede ser algo diferente, único. Bueno, pues Miguel, para la gente que no te conozca, hay mucha gente que te conoce porque en el mundo de la moto y tal eres muy famoso porque yo he estado un poco viendo sobre ti y la verdad que te conoce muchísima gente en este sector. Pero bueno, para la gente que no te conozca, ¿de dónde viene Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Y a qué se dedica Miguel? Si nos puedes explicar y a alguien que no te conozca, no sepa quién eres, ¿cómo te definirías y de dónde viene Miguel, dónde nace y tal? Bueno, yo nazco en Granada, inicialmente en mi infancia, por razones de trabajo de mi padre, he vivido en muchos sitios diferentes, siempre en la provincia de Granada. He estado viviendo en Calahonda, en Torrenueva, en Motril, en Loja y finalmente en Granada, justo antes de tener 17 años y estudiar selectividad. Me refiero, en nuestra época hacía el BUP, el COU, luego la selectividad y luego ya pues me preparé la oposición para ingresar en la Academia General del Ejército del Aire para hacerme piloto militar. Para hacerte piloto militar. ¿Y cómo es el proceso de hacerte piloto? Ese proceso de estudio y demás. Bueno, en mi época simplemente tenías que presentarte a una oposición, que era una oposición selectiva y normalmente pues sí que había muchos jóvenes, ¿no?, que querían entrar en la Academia General. Sí. Era una oposición donde estábamos entre 2.000 y 2.500 aspirantes y tan solo aprobaban unos 45 así, que no significa que todos los que entraran luego terminaran siendo pilotos militares, ¿vale? Pero bueno, era la forma de entrar. En el año 87, en el que yo ingresé en la Academia General del Aire, era así. Ahora un poco diferente, pero en aquella época era así. ¿Y alguien de tu familia era militar o por qué tienes esa curiosidad de querer ser piloto militar? No, bueno, es un poco... Ahí hay una historia chula que la podemos contar. Yo inicialmente terminé la selectividad y no había ninguna carrera universitaria que me llamara la atención. Recuerdo que era buen estudiante, especialmente de ciencias, pero no me llamaba la atención así nada, ¿no?, concretamente. Entonces le dije a mi padre que no quería estudiar. Entonces mi padre, bueno, inicialmente pues, se sorprendió mucho
Al principio no se lo creía, pero claro, cuando vi que no echaba la matrícula en ninguna de las facultades, entonces ya empezó a creérselo. Efectivamente. Entonces, bueno, a mí me ocurría, por aquella época yo tenía 17 años y yo pienso que me ocurría algo parecido a lo que le puede ocurrir a mucha gente hoy en día, es decir, tenía una falta como de dirección, quizás de motivación, no sabía realmente lo que quería hacer en la vida, pero bueno, como muchos de los chavales con 17 años de aquella época o de hoy en día, yo pienso que es algo normal, ¿no? Un poco esa ausencia de tener clara la vocación o el propósito que tú quieres tener en la vida. A mí me ocurrió así. Lo que pasa es que por casualidades, pues resulta que el hijo de un compañero de trabajo de mi padre decide irse a San Javier, a un pueblo de Murcia, a prepararse la oposición para ingresar en la Academia General del Aire. Entonces, mi padre me cuenta esta historia, recuerdo que un jueves o un viernes, a mí me llama la atención porque ni siquiera tenía conocimiento de que se podía hacer eso. Es decir, que podía ingresar en una academia militar y que además te podía hacer piloto militar de aviones, ¿no? Entonces, yo por desconocimiento eso nunca me lo planteé, pero cuando me lo contó mi padre, entonces me llamó la atención. Mi padre me lo contó un jueves o un viernes, yo el lunes siguiente estaba con el hijo de este compañero de mi padre, que se llama Juan de, en la misma habitación, en San Javier, o sea, 4 días después, ya en esa academia, digamos, preparatoria para estudiar la oposición para ingresar en la Academia General del Aire. O sea que fue algo Rápido. sin vocación, sin ningún tipo de referencias anteriores. En mi familia, vamos, por supuesto. Nadie es militar, nadie es nada. Nadie militar, era no. por un amigo. Pero a mí me llama la atención sobre todo lo de ser piloto. Lo de ser piloto militar. ¿Y cómo es el proceso de cuando llegas allí? ¿Cómo es el día a día, el proceso? Bueno, aquello es muy esos años que... A ver, por un lado está el prepararte para la oposición. Para la oposición en aquella época solamente te podías presentar en 3 ocasiones. Entonces yo me presenté y aprobé en la primera. Entonces estuve un año preparando la oposición y al final, bueno, pues ingresé en la Academia General del Aire. Recuerdo que eran 2.000 o 2.500 aspirantes y yo ingresé con el número 3. Entonces, bueno, eso fue lo primero que me sorprendió. Es una pasada. Porque nunca sabes, tú vas, haces todos los exámenes y la nota te dan al final, ¿no? Te la dan al final de todos los exámenes, además varias semanas después de hacer el último examen. Entonces, bueno, sí que es un proceso selectivo, a lo mejor como todas las oposiciones, ¿no? Para la primera prueba pues hay 2.500 aspirantes, para la segunda ya solamente quedan 500, para la tercera 200 y así vas pasando filtros, ¿no? Y bueno, y al final pues tuve la suerte de aprobar, de ingresar en la Academia General del Aire, y una vez que ingresas ya en la carrera militar, entonces aquello ya es muy bestia, aquello ya, o sea, esos estudios son brutales porque lo primero que hace es ingresar en una academia militar con la disciplina que tiene, con la forma de vida tan exigente durante 5 años. Entonces, bueno, esa es la principal, digamos, diferencia que puedo ver entre ese tipo de estudios y los estudios de una universidad, de una facultad normal que haga otro tipo de persona. Es el régimen interior al que tú estás sometido durante esos 5 años en un caso y la forma de vida que puede tener un estudiante de universidad durante esos 5 años, ¿no? Que estudie su facultad. 2 preguntas, Miguel. Es que a mí me ha surgido la duda y supongo que la gente cuando vea el podcast también. Sí. ¿Juan de aprobó o no aprobó? No aprobó. No aprobó. ¿Dónde se quedó? ¿En qué corte se quedó? Estuvo 3 años preparándose para la oposición y al final no aprobó. Estudió luego arquitectura técnica y se hizo aparejador. Sí. Esa era la primera duda. Digo, yo creo que a mucha gente le va a decir si la casualidad salió o no salió. Sí. Y la otra, Miguel, que lo has contado así como muy rápido, sí. Hemos hablado 2.000 y pico personas, 45 plazas. La tasa de éxito de esas 45 personas que se preparan, llegan a la academia, las que realmente terminan luego siendo piloto del ejército, ¿cuánto es más o menos? De los 45 aproximadamente pueden salir entre 30 y 35 pilotos, es decir, que habrá entre 10 y 15 pilotos que serán baja. Ojo, no baja porque no tengan cualidades de poder pilotar un avión, porque esos mismos que son baja en el ejército podrían ser pilotos comerciales, por ejemplo. Lo que pasa es que el ritmo
digamos, de formativo en el ejército, a la vez es selectivo. Por lo tanto, si tú no eres capaz de seguir el ritmo que te imponen, eres baja del curso. Entonces, bueno, ese es el primer filtro que un piloto militar tiene, es decir, su propia formación aeronáutica. Vale. Luego, de todos los pilotos que son seleccionados y que terminan los cursos de vuelo durante 3 años, dentro de todos esos pilotos digamos que se hace también una selección donde los mejores pueden ir a piloto de combate, de caza, y el resto de los pilotos pueden elegir entre aviación de transporte o helicópteros. Vale, o sea que al final, es un caso que yo desconocía, la formación para piloto de helicóptero y de avión en el ejército es la misma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la parte troncal sí, los 2 primeros años sí, y el tercer año es diferente. Tú vas a una escuela de caza, a los pilotos de combate, que pueden ser de aquellos 45 que ingresamos, finalmente creo que fueron unos 11 pilotos, y el resto fueron a la base de Salamanca, y otros, los pilotos de helicópteros, vienen aquí a la base de Armilla para hacer su 5.º año de preparación, y a partir de ahí le entregan el despacho de teniente, son pilotos militares de su especialidad, combate, transporte o helicópteros, y van a sus destinos. Destino correspondiente. Efectivamente. Y tú eres comandante. Teniente coronel. Teniente coronel. Me ha degradado Alberto. Teniente coronel, ¿no? Teniente coronel, sí. ¿Y sales como teniente coronel cuando terminas tú o tienes luego que ir ascendiendo? No, cuando tú sales de la Academia General del Aire eres teniente. Ya eres teniente. Sí, y de ahí, a partir de ahí vas ascendiendo, teniente, capitán, comandante, teniente coronel, coronel, general. Digamos la escala de oficiales del Ejército del Aire. Tenía una escala superior, sí. De superior. Y bueno, has estado en misiones pues eras piloto de caza, ¿no? Pilota un caza, has estado en misiones, porque en esa época yo creo que en África o en Afganistán. Sí, yo he hecho de todo, digamos, durante la época, pues eso, desde el 92, que salgo ya de teniente, y mi primer destino fue en la base aérea de Morón. Y desde el 92 hasta el año 2015, pues esos 23 años, pues hago de todo lo que se puede hacer por un piloto de combate. Estoy en escuadrones de caza, entrenándome para cualquier tipo de conflicto. Estoy destinado también en algún momento, por ejemplo, en el conflicto de Afganistán, que fueron 6 meses de misión, lo que hice, donde allí mandaba una parte de una base militar y luego también equipos de operaciones especiales específicos del Ejército del Aire. En fin, bueno, me preparé para cualquier tipo de situación, de conflicto, de guerra. Sí. Entonces, la preparación, esas preparaciones son Supongo que como piloto de combate, para hacer algún tipo de analogía con otro tipo de profesiones, ahí sí que es verdad que el mantenimiento tanto físico y tanto formativo, en función de los diferentes aviones que vas cogiendo a lo largo de tu carrera profesional y demás, supongo que será muy parecida a la academia, ¿no? Que no pasará como en otro tipo de profesiones, que una vez que has aprobado la oposición, estás dentro de ese empleo, es como ya más laxo, por decirlo de alguna manera. Supongo que en el ejército todavía la disciplina, ¿no? Y el entorno en el que te mueves, aunque ya haya salido de la academia, sea muy parecido, ¿no? Para que la gente no... Sí, porque, a ver, lo primero es que la formación en la academia es muy práctica. Entonces, no es como son los estudios universitarios ahora de una carrera, por ejemplo. En una academia haces todo lo que luego vas a hacer. Entonces, no te choca tanto, ¿sabes? Cuando empiezas a ejercer como profesional, no hay tanto cambio. Correcto. Sí que, por supuesto, aumenta mucho más la responsabilidad, ¿vale?, de lo que haces, pero lo que haces está muy bien preparado. O sea, la academia te forma muy bien para tu trabajo posterior. Y luego, como piloto de lo que sea, piloto de caza en este caso, tú estás formándote de forma continua. Es decir, tú, una vez que llegas a tu escuadrón, te forman los más antiguos del escuadrón, y tú, conforme vas teniendo experiencia, empiezas a formar a gente que va entrando de nuevo. Entonces, hay un proceso muy interesante de autoformación del grupo. Es decir, el propio equipo del propio escuadrón de pilotos se va autoformándose y mejorándose continuamente. Entonces, ese proceso de mejora del grupo se hace de forma constante en el Ejército del Aire.
yo que te sigo mucho en redes sociales y bueno, he hecho algún curso, luego ya hablaremos de esa parte, ¿no? Tienes una frase que me gusta mucho, dice, según entrenas combatirás. ¿Cómo entrenas combatirás? En el ejército supongo que será el ABC de las cosas, ¿verdad? Era el lema de mi escuadrón en la base de Morón, sí, cuando entrábamos. Es decir, como entrenes combatirás. ¿Vosotros esos entrenamientos, las situaciones son muy parecidas a un combate real? Totalmente, sí. Totalmente. Hombre, no son reales, indudablemente, porque no tienen la presión, porque no hay fuego real, pero la simulación es... Situaciones, seguimiento... Igual, sí. Exactamente igual. De hecho, en un combate, por ejemplo, cuando tú estás haciendo un entrenamiento de 2 aviones contra 2 aviones, aire a aire, es decir, 2 aviones están luchando contra ti y tu pareja, entonces cada uno de los aviones está grabando todo en vídeo. Cuando digo en vídeo es lo que tú estás viendo también en la cabina. Entonces, cuando nosotros terminamos de hacer el entrenamiento, esas grabaciones, ¿vale?, las ponemos todas juntas en 4 monitores con los 4 pilotos y hacemos un análisis de lo que ha sido el combate. Y entonces donde ves un poco los errores de cada uno de los pilotos y cómo podemos mejorarlos, cómo ves la táctica general, en fin. Se hace un estudio muy pormenorizado del entrenamiento para, después de ese análisis, sacar conclusiones que sean muy operativas. Vosotros daros cuenta, me refiero, para mí es un placer tenerte aquí y ver todas estas anécdotas, porque yo creo que todos cuando lo veamos, ¿no?, en el podcast y demás, lo más real o lo más parecido que hemos visto un piloto de combate son las películas de Top Gun. Sí. Es decir, es la... Yo la primera vez que conozco a un piloto en nuestra mentalidad, ¿no?, sí, de alguna manera, es lo más parecido, ¿no? O sí, Águila Cacero, ya para la gente más antigua como yo. Sí. Pero la idea es que, claro, yo creo que este es un mundo que yo creo que hasta el propio ejército debería de poder compartirlo más para realmente conocer las funciones que personas como vosotros, que os habéis formado, habéis luchado para que nosotros podamos vivir de esta libertad, ¿no?, que al final es esto. Sí, efectivamente. En el ejército sí que desde muy joven, desde que entras en la academia, te inculcan una serie de valores, ¿no? Una serie de valores que son muy importantes, considero yo, en la vida, pero muchos de esos valores están ausentes en la sociedad actual. Entonces, claro, son valores como un poco como ideales. Te estoy hablando del compañerismo, de, no sé, de ser capaz de dar tu vida, por ejemplo, por un ideal, ¿no? Hay un lema que no sé de qué escuadrón es exactamente, no sé si es de zapadores del Ejército del Aire, pero dice: solo merece vivir el que por un noble ideal está dispuesto a morir. Bueno, esto quizás sea un concepto, digamos, muy extremo, ¿vale? Pero se entiende que los valores, o sea, que los ideales son muy importantes, considero yo. No solamente a nivel personal, sino también dentro de una educación de grupo, ¿no?, de sociedad. Y creo que los valores de la sociedad de hoy en día, bueno, están un poco prostituidos, perturbados, o no son los que... Estoy totalmente de acuerdo, porque además mucho de las libertades que disfrutamos hoy es porque hubo gente que luchó en su día por esos ideales y por eso tenemos la vida que tenemos hoy. Y dio la vida por ello. Y dio la vida por ello, claro. Efectivamente. Entonces, qué vida más interesante, ¿no? Y eso estamos hablando que todo esto pasó a través de una carrera que no querías o no sabías que querías estudiar. Totalmente. 12 años de formación y mira, una pregunta que de desconocimiento un poco como cultura general, muchos de esos pilotos que se forman en el ejército español pasan a aviación civil, ¿no?, a líneas comerciales. ¿Por qué tú nunca quisiste seguir esa línea y sí la del ejército comercial? Bueno, nunca me llamó la atención el tema de ser piloto de una línea comercial. Nunca me llamó la atención porque realmente es un trabajo un poco rutinario y quizás yo echaba de menos pues hacer otro tipo de proyectos. Entonces, no trabajar para una empresa, sino bueno, trabajar proyectos que para mí supusiesen un reto, ¿no? Entonces, bueno, pasar de piloto de combate a piloto de una línea realmente es bastante sencillo. Estar aquí, claro. Sí, bueno, quizás lo hace un poco, bueno, por unas razones económicas y unas razones también de aprovechar un poco tu conocimiento, pero no supone un reto a nivel personal en absoluto. Entonces a mí no me llama la atención.
por eso no tomé ese camino, igual que otros muchos compañeros sí que lo hicieron, y para mí, luego lo he echado de menos alguna vez, ¿sabes? Por tener una vida, digamos, un poco más económicamente más asentada y todo eso, efectivamente, y no con tanto riesgo. Pero nunca me llamó la atención a nivel personal como un reto. El mito ese que se escucha en la calle de que mucha gente entra a la carrera militar para luego salir a la aviación civil, ¿es real? Sí, bueno, es una forma de, si no tiene, digamos, pues bueno, dinero para hacer los estudios por tu cuenta, sí que podría hacerlo, pero es que hoy en día eso prácticamente, yo no digo que sea imposible, pero piensa que ahora mismo para ingresar en la Academia General del Aire necesita la nota de corte más alta de cualquier facultad de España. Por lo tanto, no creo que haya ninguno de estos, entre comillas, cerebritos que quieran ingresar ahí, que lo que se estén planteando sea luego solamente salir como piloto comercial. No lo sé, pero hoy en día digamos, son los estudios más difíciles o más selectivos que se pueden cursar en España. ¿Y hay alguna anécdota, dentro de todos tus años de ejército, que se pueda contar? Anécdotas muchas. Muchas. Jolín, que sí. La gente vea un poco reflejado la vida de un piloto, las situaciones de estrés, porque, por ejemplo, ¿no? Hablaban, me lo llevo a este tema un poco de conocimiento para la gente normal, decían que para la película de Maverick, cada uno de los aviones que estaban utilizando el ejército estadounidense valía como $30 millones, una barbaridad eso. ¿Cuánto cuesta un avión hoy en día que pueda estar manejando el ejército español? Y si esa responsabilidad dentro de esos entrenamientos y vosotros la llevas dentro o realmente es tu trabajo, tú vas centrado, sabes que eso... Cuéntanos, ¿cómo es esa parte? Bueno, a ver, piensa... Vamos a valorar un poco económicamente lo que sería la formación de un piloto de combate, ¿vale? Piensa que en un escuadrón, hay escuadrones de combate en España, pues hay 1 o 2 en Zaragoza, 1 o 2 en Torrejón, 1 o 2 en Albacete, Canarias y creo que poco más, no sé si me he olvidado alguno. Pero el total de pilotos de combate que hay a día de hoy en España, que estén operativos, no creo que llegue a más de 60, 50, 60 en total. La vida operativa de cada uno de estos pilotos va a ser como máximo, yo creo que va a rondar entre 11 y 12 años aproximadamente. Cada uno de estos pilotos va a tener que volar al año, digamos, su estándar son unas 180 horas de vuelo. Esto no parece mucho, porque realmente saldría como 1 hora de vuelo cada 2 días, más o menos, en un año, ¿vale? Pero piensa que una misión de combate dura 1 hora, más o menos. La preparación de una misión de combate puede durar 3 días. Bueno, hay misiones que duran más todavía, ¿no? Me refiero de preparación, para solamente 1 hora de vuelo. Digamos que el coste de cada hora de vuelo no es el coste real, pero coste de combustible, ligeramente mantenimiento, así, de cada uno de los pilotos puede rondar, no sé, 7, 8, 9.000 o 10.000 euros por piloto. Entonces, claro, si tú sumas esas 180 horas por esos 8.000 o 10.000 euros, al final no sé cuánto sale al año, pero 1 millón, 2 millones de euros, más o menos, pues es la formación de cada uno de los pilotos. Entonces, para que un piloto de combate esté operativo durante un año, el coste puede rondar los 2 millones de euros. Un piloto. Entonces, a lo mejor nunca va a ningún conflicto, pero su entrenamiento cuesta eso. Es decir, tener a un piloto operativo, que no estamos hablando de coger un avión F-18, despegar, ir a un sitio y aterrizar. No, estamos hablando de que tú cojas esa máquina, al final es una máquina que digamos que puede combatir, ¿vale? Y que estés preparado para sacarle su máximo rendimiento, con todo el armamento que pueda llevar y todo eso, y puedas, digamos, enfrentarte a una amenaza o defender, en este caso, al país, a la nación, de una forma determinada. Pues bueno, eso es lo que cuesta. Te quiero yo preguntar, es que no me quiero ir muy lejos, pero quiero preguntarte curiosidades peliculeras.
¿vale? Sí. Ya por darle un poquillo de A ver, historietas. historieta. Sí. ¿Qué velocidad coge un caza? Un caza, la velocidad normal de trabajo pueden ser 900 kilómetros por hora, más o menos, que es la misma velocidad que puedes tener en un avión comercial. Lo que pasa es que tú estás maniobrando, ¿vale? Ese mismo avión puede volar, yo he volado a 2000 kilómetros por hora, cuando va a supersónico, a 1 punto, cerca del bisónico, 1.7, 1.8. ¿Tú has volado a esa velocidad? A esa velocidad. ¿Y la sensación de volar a esa velocidad? La sensación es que la Tierra pasa rápido. Es que eso es muy curioso porque, mirad, el tiempo, cuando estás ahí arriba volando, el tiempo va más rápido, ¿no? Es que ahí Bueno, va más rápido, ¿no? No va más rápido, a ver si lo entiendo. Pero Yo he visto podcast y he visto tal Sí. sobre ciencia y demás. Y, por ejemplo, la gente que está en el espacio, está orbitando, va como unos segundos más tarde, es que no me acuerdo bien cómo era esa teoría, ¿no? Pero Sí. es verdad que el tiempo es como, si tú lo mides, como diferente a Sí. cuando estás abajo, porque no es lo mismo que tú vayas a 2000 kilómetros por hora. Claro, es que eso ya que me estoy metiendo en cosas muy historietas, ¿no? Pero Bueno, mira, no a ver. sé si me has entendido a dónde No, quiero claro, llegar. claro. Si yo, por ejemplo, aquí yo digo una palabra, ¿vale? Y digamos, tú estuviese volando a la velocidad por encima de la velocidad del sonido, nunca oirías lo que yo te estoy diciendo. Es decir, cuando tú llegaras allí, ¿vale? Y te sentaras, yo qué sé, a 100 kilómetros de aquí, y vamos a suponer que eso que yo estoy diciendo llegara también a 100 kilómetros, pues entonces tú llegarías y un tiempo después, entonces llegaría lo que yo te estoy contando, efectivamente. Sí. Mira, Podcast ciencia. Claro. claro, mira, por ejemplo, una anécdota, yo recuerdo que estaba una vez de alarma. De alarma es que tú estás durante 24 horas en un barracón con tu avión armado. ¿Claro? Bueno, tú estás totalmente cerca, es decir, tienes el avión a 20 metros. Tiene una habitación donde duermes tú, tiene otra habitación donde duermen los mecánicos que asisten al avión, y el avión perfectamente cargado, digamos, con sus misiles, con todo, con depósitos de combustible, listo para combatir en cualquier momento, ¿vale? Entonces, yo recuerdo que estábamos, o sea, hay diferentes tipos de alarma. En la que yo estaba eran 15 minutos, es decir, que desde que te tocan la alarma hasta que estás en el aire, ¿vale? Operativo, ya no pueden pasar más de 5 minutos. Normalmente, desde que te tocaban la alarma hasta que estábamos en el aire, no tardábamos más de 4 o 5 minutos. Entonces, recuerdo un día que estaba de alarma, tocaron la sirena, rápidamente, pues éramos 2 pilotos con 2 aviones, rápidamente pues nos pusimos el resto de traje, porque estás totalmente vestido durante las 24 horas, duermes vestido, ¿vale? Entonces nos pusimos el traje anti-G, nos subimos en el avión, el mecánico nos arrancó, tal, pum, salimos, despegamos, y entonces cuando despegamos íbamos prácticamente a 1100 kilómetros por hora subiendo a 45 grados, entonces cuando te activan la alarma lo único que te dicen es un rumbo y una altura. Entonces tú despegas, te pones a ese rumbo y subes a la altura a máxima, digamos, potencia hasta llegar a esa altura. Cuando estás a ese nivel te empiezan a dar más instrucciones. Entonces nos dicen, vale, rumbo este 090, que tenemos una traza, vale, que viene desde Marruecos en dirección hacia tal, me empiezan a dar información. Entonces yo me voy con mi pareja en formación. Cuando llegamos a ese nivel nos autorizan a carreras supersónicas. Es un nivel donde tú puedes volar en supersónico por encima de todos los aviones comerciales. Si normalmente un avión comercial pues vuela a 36, 40.000 pies, pues tú te subes hasta 50, 50.000, 52.000. Allí no hay, digamos, ningún avión. Y entonces te autorizan a la carrera supersónica, te pones pues a eso, 1.800, 2.000 kilómetros por hora y te vas hacia la traza. Entonces nos dan la traza, nos dirigimos hacia ella, la cogemos en el radar nuestro que teníamos en el caza, y entonces la localizamos y nos vamos hacia ella. Entonces descendemos, nos ponemos en formación, y era simplemente un avión marroquí, militar, de transporte, que normalmente hacemos este tipo de maniobras pues bien para entrenamiento, pero
también para tener presencia dentro de, y bueno, que sepan que nosotros estamos vigilando efectivamente de forma continua. Entonces, eso se suele hacer entre todos los países. Tú cuando tú vas con un avión militar y cruzas por Francia, muchas veces te interceptan los cazas franceses y te hacen una formación y ya está, simplemente, ¿no? Como efectivamente por tener presencia. Entonces llegamos, nos pusimos en formación, sacamos una foto, sacamos la matrícula del avión para hacer luego el informe posterior y nos volvimos de nuevo para la base de Morón, que era donde nosotros nos recuperábamos. Llegamos a la base de Morón pues unos 45 minutos después más o menos. Nosotros desde que despegamos hasta más allá del Cabo de Gata, ¿vale? Saliendo desde prácticamente el sur de Sevilla, unos 50 kilómetros, ¿cuánto tiempo crees que tardamos? 1 minuto. 7, 8 minutos. No sé. 11 minutos. 11 minutos. Qué barbaridad. 11 minutos cruzamos, bueno, más de la mitad de Andalucía, directamente, en línea recta también, pero a 2.000 kilómetros por hora. Es que es increíble. Es que te pones de aquí a Madrid en lo mismo, 7, 8 minutos. Sí, puedes hacerlo en 15. Sí, puedes hacerlo te pones en Madrid. Yo quiero un caza, tío. Vaya a Madrid, coño. Yo siempre voy en autobús. Lo que pasa es que esas velocidades no puedes estar mucho tiempo en el aire. A lo mejor no puedes estar más de 40 minutos. O así. No, porque sí. La conversión y demás. No, por el combustible que consume. Por el consumo de combustible. Yo me creía que te morías. Digo, lo mismo te mueres. No. ¿Cuánta fuerza G puede soportar un piloto de caza? Porque siempre se habla de lo mismo con el tema de la Fórmula 1, el peso que soportan en el cuello en la frenada de 300 a 30. ¿Qué estaríamos hablando en un caza? Tiene que ser superior. Más bueno, en un caza tú puedes soportar, de hecho tiene un limitador, ¿vale? Que te limita a 7,5 en el F-18 en este caso, ¿vale? Entonces, si tú le quitas el limitador, entonces puedes soportar, bueno, puedes, digamos, girar con más Gs, pero no lo vas a soportar. Eso es lo que te limita en la maniobrabilidad del avión. Efectivamente, entonces el avión puede maniobrar más todavía de lo que el piloto es capaz de resistir, ¿vale? Por eso tenemos esa limitación, pero también tenemos, en caso de hacer una maniobra evasiva, porque a lo mejor te están lanzando un misil y tú lo estás viendo, pues entonces puedes quitar el limitador e ir a máxima Gs. Pero esas máximas Gs es posible que te provoquen una pérdida de conciencia. Por lo tanto, estás rondando el límite. ¿Cuál es el límite de un piloto normal? Pues depende. Si son G sostenidas, a lo mejor podemos estar hablando de 5 o 6 G sostenidas, y si es máximas, puede estar entre 7,5 y 8. ¿Vale? Entonces, bueno, las G sostenidas son más difíciles de aguantar, claro, porque de forma... No por la presión, sino porque, claro, en las Gs hay una fuerza que normalmente, bueno, en el sentido normal de giro de un avión, pues esa fuerza relativa dentro de la cabina sería en vertical de arriba hacia abajo, por lo tanto todo lo que son los fluidos internos del cuerpo, incluida la sangre, se va de la cabeza hacia los pies. Entonces, ¿qué pasa? Te deja sin riego en el cerebro, y entonces eso inicialmente te provoca visión gris, que es una visión un poco como nublada, borrosa, luego te provoca como un túnel de visión negra y luego la pérdida de conciencia. Entonces tú tienes que un poco también experimentar un poquitín eso para saber dónde están tus límites antes de la pérdida de conciencia, y entonces pues soltar un poco la palanca para que no sea tan, digamos, tan exigente, ¿no? Ese viraje o para soportar tantas Gs, porque vas a perder la conciencia. Supongo que eso, como es una cosa interna de cada uno, el límite de cada uno será diferente. Sí, nosotros normalmente siempre hacíamos algún entrenamiento en un simulador de Gs que se hacía en Holanda, y donde había una centrífuga, y ahí es donde los pilotos españoles en aquella época es donde hacíamos el entrenamiento para ver dónde estaban realmente tus límites, ¿no? y poder experimentar. ¿Un piloto de caza también trabaja mucho con el simulador o todo es con horas de vuelo fuera? Bueno, hace muchas horas de vuelo, pero hay mucha parte, por ejemplo, de vuelo instrumental y de vuelo y de emergencias también, que sí que trabaja en el simulador. Al final es replicar lo mismo, me refiero a los conceptos básicos o de entrenamiento. Sí. Hoy en día ya los simuladores tienen muchísima más visual, ¿no?, que en mi época, por supuesto, y puedes entrenar muchísimo más. Incluso también, por ejemplo, una misión de combate. Una misión de combate la puedes simular efectivamente en el simulador, entonces la repites, te entrenas y luego te vas al avión real y la haces. Yo voy a volver al tema preguntas películas, ¿vale? Que no he terminado. Tema OVNI.
Y tema basura espacial, porque si viene algo de fuera, algún tipo de roca o tal, es verdad que vosotros sois los que destruís esas cosas o cómo se hace. Imagínate que te avisan. Bueno, si fuera una roca, no creo. Bueno, una roca no, pero una cosa, un trozo, algo de basura espacial. Que bueno, tú normalmente, sí, a ver, tú normalmente cuando estás de alarma, tú estás listo para, digamos, actuar en base a cualquier, digamos, objeto no identificado, ¿vale?, que tenga el radar de tierra. Entonces, lo que hacen es que el radar de tierra puede ser civil o militar, ¿vale? Si es civil y tienen alguna traza que no está controlada, pues entonces se lo pasan al militar y el militar es el que te activa a ti. Y entonces tú vas hacia ese eco para identificar físicamente lo que hay allí. A mí nunca me ha ocurrido nada, ni he tenido ninguna experiencia en ese sentido que te pueda decir que sea dentro de una realidad considerable. Sí que ha podido ocurrir cosas un poco extrañas, de no saber lo que es, pero ese no saber lo que es... Claro, tampoco puede hacer. Claro, a lo mejor, claro, efectivamente, puede ser otra cosa, ¿vale? Que tú pero no estás... nunca has sabido identificar qué es, ¿no? Si has visto algo extraño. Sí, puedes identificar algo extraño. Tú imagínate que cuando a ti te activan y tú estás a las 3 de la mañana durmiendo, pero vestido con el traje de piloto, ¿vale?, y te activan, te tocan la sirena, tú imagínate lo que es en 4 o 5 minutos estar en el aire, en una noche negra, no sé el nivel de negro que hay, ¿sabes? Pero tú, hace 4 minutos o 5 minutos tú estabas profundamente dormido posiblemente y ahora estás en el aire a más de 1000 kilómetros por hora, ¿vale?, intentando buscar algo. Entonces, claro, tu nivel de percepción en esos primeros momentos, o sea, el choque es bestial. Eso para empezar. Y luego encima estás en el aire. Lo haces porque estás entrenado, pero la experiencia es brutal, ese cambio. Entonces, cuando tú en la mitad de la noche te vas a identificar algo, esa experiencia está llena de otras posibles sensaciones, ¿vale? Muchas veces no hay nada real. En la mitad de una tormenta, en la mitad de la noche, tú solo, con tu caza, volando, como te digo, a 1000 kilómetros por hora, en dirección hacia un eco que desconocido, te pueden, digamos, también... O sea, sugestionar ciertas cosas. Muchas cosas. Al final eres un humano y no eres una máquina. Entonces, claro, cuando te mandan a esa situación, pues bueno, como te digo, tu percepción puede no ser real del todo. Yo nunca he experimentado nada así como... ¿Un compañero ha dicho he visto algo raro, he visto algún objeto que no era ni un avión? Sí, como te digo, ¿no? Puede haber situaciones no claras, pero nada, por supuesto, nada confirmado. ¿Y ahora, algo que has tenido que disparar alguna vez, algo de basura espacial para que no entrara? Bueno, eso se desintegra cuando está entrando, pero ha habido algo que hayas tenido que disparar en cualquier momento. Nada, tú piensas que nosotros volamos normalmente a unas alturas que son bastante cercanas, ¿no? O sea, la atmósfera es muchísimo mayor. Nosotros volamos hasta, no sé, 50.000 pies, 54.000 pies, 53.000 pies, una cosa así, que realmente pues pueden ser, estamos hablando de 18.000 metros o una cosa así como máximo, 19 o una cosa así. ¿Vale? Estamos bastante cerca de la Tierra, ¿vale? No estamos, digamos, en esa parte espacial. Y cuando te voy a preguntar curiosidades, un poco tontas, pero sí. Sí. Cuando estás a esa altura, un avión comercial, ¿a cuántos pies vuela? 12.000. 12.000, ¿no? Y vosotros 12.000, 13.000. Ahí arriba, nubes, entiendo que nada de nada, o sí. A esa altura hay viento, ¿qué hay? Lo más, digamos, lo que tiene más riesgo para un piloto, para un avión, es una tormenta. Una tormenta. Tan arriba hay tormentas, ¿no? El nivel... Bueno, llega un momento en que tú con un F-18 las tormentas las pasas por arriba. Claro, por encima. Claro, eso es lo mejor que te puede pasar, ¿sabes? Porque cuando no tienes un avión que puedes pasar la tormenta por arriba, pues entonces, sí,
puede ser un problema. Pero vosotros siempre vais por encima, ¿no? De esas tormentas, de esas nubes. Nosotros siempre vamos por encima, sí. ¿Ha habido algún momento, Miguel, que hayas tenido alguna situación, o tanto en entrenamientos o en algún tipo de misión, donde realmente hayas dicho, uff, me salvo al pellejo? Hombre, sí, en muchos. ¿Sí? Sí, porque muchas veces vuela al límite. De hecho, a ver, no te digo que sea normal, pero muchos pilotos, claro, a lo largo de mi vida profesional en el ejército, muchos compañeros míos han fallecido por accidentes de aviación, claro. Claro, porque al final en ese vuelo entrenamiento Sí. tienes que sea lo más parecido, o sea, asemeja lo más Claro. parecido a una situación real de combate. Claro, Por lo cual, indudablemente nuestros márgenes de seguridad son amplios, es decir, nuestro entrenamiento no debe de llegar más allá, ¿vale? Efectivamente, digamos, de ese margen de seguridad. Lo que pasa es que sí que es cierto que, claro, nosotros nos estamos preparando para un combate. Entonces, tu entrenamiento está siempre, digamos, moviéndose en una situación un poco extrema. vale. Y una pregunta antes que pocas películas, ¿no? Ahora con la Sí, pregunta sí, esta. claro. Tú siempre hablas de piloto, por el tipo de avión nuestro, nosotros no llevamos operadores de radio, por decirlo de alguna manera, como en la película esta que hablábamos antes de Top Gun, que siempre van con Sí. un operador de radio, que por Sí. el tipo de caza nuestro, nosotros volamos solo con un piloto, ¿no? Sí. Y siempre se va en parejas, ¿no? Supongo. Bueno, puede ir individual, un avión solo, o puede ir en pareja. En pareja. Y un escuadrón, ¿de cuántos aviones normalmente lo componen? Si estuviéramos hablando de que en una misión nos mandaran a una misión a un sitio. Normalmente en un escuadrón puede haber 25 aviones, 30 aviones, pero bueno, en cuanto a material, estoy hablando de aviones, Sí. pero pilotos puede haber 12, 15 máximo, Máximo. o una cosa así, sí, cuando el escuadrón está completo, sí. Vale. Y supongo que a lo largo de los 12, 14 años habrás participado en un montón de misiones en situaciones reales de peligro o de apoyo, o que España participa a través de la OTAN. Sí, claro, Y demás. indudablemente. ¿Se nota la tensión de los compañeros y tú mismo? Como, es decir, hemos hablado de entrenamiento pues, personal, hemos hablado físico, hemos hablado de situaciones reales de entrenamiento a lo largo de la carrera. Cuando ya llegas ahí, ¿ese entrenamiento es efectivo? Me explico, eso que hablábamos antes del lema del escuadrón, de cómo entrenar. Como entrenar con combatir, sí, sí. Llega un momento donde esa responsabilidad está asumida por parte del piloto y... Sí, sí. Sí, ¿verdad? Sí. En un conflicto, estamos hablando, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que en un conflicto, claro, si nosotros, por ejemplo, estuvimos en los años 96, 90 y muchos, ¿no? Al final de los 90 estaba, por ejemplo, la guerra de Bosnia, donde nosotros teníamos participación. Sí que es cierto que cuando, claro, algunos compañeros míos, por ejemplo, tenían que ir a hacer una misión real, pues, claro, la situación no es la misma. Al final va a tirar una bomba en un objetivo terrestre, te pueden lanzar un misil antiaéreo, te pueden derribar, en fin, se ven muchas cosas. Entonces, la situación real al final es situación real. Entonces, por mucho que entrenes, hasta que no te enfrentes a ese propio combate, conflicto, No sabes cómo lo vas a superar. efectivamente. Es lo mismo que, sí, indudablemente, como entrenes combatirás, indudablemente, pero hasta que tú, por ejemplo, en la moto, no corres una carrera, no vives, digamos, con esa presión y todo eso. Entonces, indudablemente, esa carrera es un entrenamiento para la próxima carrera. Como, no sé, como tú, por ejemplo, tu empresa que tú hoy en día estás creando es tu entrenamiento para que dentro de unos cuantos años a lo mejor crees otra mayor. Entonces, el propio día a día de cualquier persona es tu propio entrenamiento. Y yo te iba a preguntar una cosa interesante. Cuando estás en una situación real, Sí. en una guerra, a ti te tienen que preparar para matar. Sí, claro. Al final esa preparación a nivel humano y a nivel tiene que ser duro, de decir, bueno, tengo dos aviones más delante, o ellos o yo, ¿no? Y al final, o disparar contra algo en tierra o alguna situación así, eso psicológicamente también os prepara y...
Claro. ¿Cómo tocan esos temas? De decir, oye, es que... Bueno, al final tú sabes que, bueno, que un conflicto tiene ese tipo de riesgos y es a lo que tú te vas a enfrentar, dependiendo del nivel del conflicto. O sea, a ver, no es lo mismo ese sentimiento que tú estás diciendo en un piloto de combate que tiene que lanzar una bomba, porque al final técnicamente tú lo vas a hacer lo mismo que en el entrenamiento y no vas a tener ninguna relación con ese daño. Sí que se puede filmar, sí que se puede, digamos, luego hacer un análisis del daño que has hecho, pero no es lo mismo que entrar en cuerpo a cuerpo, por ejemplo, en una batalla con un enemigo, ¿no? O directamente, tú imagínate una persona que lucha cuerpo a cuerpo contra otra. Que tiene que disparar y lo ve. Efectivamente, entonces hay... Claro, tú estás arriba, yo lanzo, entonces el ejército del aire quizás sea un piloto de combate, es lo más limpio que existe, ¿no? A nivel de combate personal. Pero sí que es cierto que claro, tú mismo tienes que estar listo para hacerlo. A ti te entrenan para eso, indudablemente, y dentro de tu vida militar y de tu preparación militar, digamos que trabajas mucho este tipo de situaciones, hablas de ese tipo de situaciones. Cuando llega un conflicto y cuando a ti te mandan a ese conflicto y estás en tu propio escuadrón, pero ya destacado, no te digo aquí en España, sino en la zona de conflicto, el ambiente de todo eso te ayuda a que te motives para eso. Es decir, no es Bambi. Claro. Estás en una situación que es la que estás. Y si no te preparas así, pues entonces tienes muchas posibilidades de perder. Entonces tú decides. Si tú decides querer estar, entonces tienes que estar. Ahora bien, si decides no querer estar, no vayas nunca. Claro, no vayas nunca. ¿Y qué...? El otro día vi un podcast de un project donde llevaron a un médico cirujano muy interesante y hablaba sobre el ego, ¿vale? Que el ego es una palabra muy grande que abarca muchas cosas, y el otro día me di cuenta a través de este podcast que vino de esta gente. ¿Cómo gestiona el ego? ¿A qué me refiero? Con el rango militar que tiene durante esa época, imagino ¿qué edad tenía en esa época cuando estaba operativo y cuando estaba...? Bueno, yo estuve en el ejército como operativo, estuve desde los 22, 23 años hasta los 46, 47 o así. Y siendo joven, para la gente que nos ve, y ahora mismo hay gente joven que nos verá, y el tema del ego, la gestión es muy importante, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque cuando a ti te ve alguien militar o un guardia civil, imagino que cuando tú te identificas de alguna manera, pues se cuadra, te saluda, y eso al final crea un pequeño monstruo dentro, ¿no? Porque al final te puedes creer superior, te puedes creer, hoy que piloto un caza todos los días, es que yo soy, ¿Cómo gestionaba ese ego? O a través de la academia siempre te daban formación de, oye señores, tranquilito, que no soy Dios, porque puede llegar un momento en que un chaval que esté ahora que se quiera meter a piloto y tenga 28 años se crea Dios, porque a la velocidad supersónica, porque cuando ve un guardia raso en la calle al final se tiene que saludar y tiene que cuadrarse, ¿no? ¿Cómo gestionabas tú ese ego? ¿Nunca has sufrido de que te has creído a lo mejor algo más que nadie o menos que nadie? ¿Cómo? Bueno, indudablemente sí que vive unas circunstancias en las que eso puede ocurrir. Es decir, si yo qué sé, yo tengo un trabajo normal, a mí ese trabajo normal y corriente, pues que lo hace mucha gente, no me va a crear mucho ego, pero no sé, un cantante, por ejemplo, que digamos muy popular, que lo sigue mucha gente, o un piloto de combate que por el hecho de realizar el trabajo que está realizando está haciendo algo ya excepcional. No digo que lo que hagas es excepcional, significa que por las circunstancias a ese trabajo efectivamente no tienen opción mucha gente. Entonces, si hubiera, no sé, 100.000 pilotos de combate en España cada año, pues entonces sería más normal. Entonces, todo es relativo. Entonces, esa relatividad hace que tú te sientas, claro, indudablemente como superior a los demás, porque estás haciendo algo que es excepcional.
esa gestión del ego, que es algo interno, es súper importante. Porque, claro, te puede hacer creer al final algo que no eres. Luego lo vives cuando dejas ese trabajo. O cuando, porque tú a lo largo de tu vida puedes estar aquí y luego puedes estar aquí, ¿no? Entonces, cuando tienes más edad y has pasado, digamos, esos ciclos, entonces lo ves mucho más claro que cuando de primeras, ¿no?, estás en ese tipo de situación. Indudablemente, tú tienes también relación con compañeros que son más maduros que tú y que te hacen ver que eso son circunstancias temporales, ¿no? Por lo tanto, tienes que mantenerte siempre con los pies en la tierra y no creerte nada diferente, ¿vale? Que te haga entrar, digamos, en situaciones de exceso de confianza, por ejemplo, que podría ser el peligro más importante que podemos tener nunca, efectivamente. Eso es. Entonces, bueno, básicamente también es una gestión emocional, mental y que al final te va a terminar limitando. Entonces, bueno, es un error. Si no tienes a nadie, digamos, que te pueda ayudar o tú mismo no te das cuenta de que eso no es lo correcto, pues puedes caer en el error de que tu ego al final te termine transformándote, ¿no? La pregunta es muy buena pienso que te he dicho por qué, porque al final el ego en un piloto de caza o en una persona de mucho éxito es muy importante, porque es que puedes morir. ¿Por qué? Porque tú te crees superior, cuando estás arriba te crees superior que el que tienes enfrente. No, que te lanzan, que te pueden matar, que te pueden derribar, que pueden pasar mil cosas, ¿no? Sí, pero el ego no siempre es malo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con eso. El ego es un motor para muchas personas en esta vida. Es que no has visto, si tú, Alberto, luego te lo pasaré, sí, pero y lo estudias bien, el ego, sí, pero el otro día cuando lo vi, yo me dieron hasta ganas de llorar. Hay una parte para mí, de verdad, a mí me lo ha hecho mover. El ego tenemos todos, pero es controlado. Claro, pero hay una parte del ego que es la de superación, la que te permite decir tú puedes, la que te permite... yo creo que como todo en esta vida, el balance es lo bueno. Es decir, pero creo que hay profesiones donde una persona sin ego no podría hacerlas. Es decir, porque si tú no tienes un ego, es imposible que ese cantante que hablábamos antes sea capaz de sentarse delante de 100.000 personas a cantar. Porque estaría la vergüenza, estaría el yo no me lo creo, el síndrome del impostor. Es decir, al final lo que hay que hacer es manejar esa situación. Pero yo esa corriente que hay hoy en día de que el ego es malo, no. El ego disparado es malo. Pero que una persona tenga ego es lo que a ti te hace que tú seas tu motor y tu manera de desarrollarte. Todos tenemos ese ego, Alberto, pero lo que estamos hablando es que una persona cuando llega a ese máximo profesional puede tener un ego que te puede matar. Como un piloto de caza, es como él dice, claro, es que cuando tú te juntas con los mayores, que son pilotos de caza también, y yo tenía en esa época 28 años, y ese piloto tiene 38, te dice, niño, vente abajo, porque seas piloto de caza no te lo creas. Entonces ese ego es malo, y a lo que yo me refería con él, que ese ego, ¿cómo él lo controlaba? Por ejemplo, le pasa a los futbolistas, que se ven de hoy para mañana cobrando 3 millones de euros, y se ven aquí, coge la madre y el padre, lo coge de la oreja y dice, niño, ese es el ego que yo me refiero, a que cómo gestionar eso a nivel personal o militar, de manera militar. Esos profesores que tienen te ayudan con ese día a día a nivel psicológico y decir, oye, te puede pasar esto, porque un piloto de caza entiendo que su sueldo pues será un buen salario. Bueno, un piloto de caza en mi época, bueno, te voy a decir ahora, no creo que cobre mucho más de 3.000 euros, por ejemplo. Bueno, 3.000 euros. Entonces, es un sueldo muy normal, que puede ganar prácticamente cualquier trabajo medio. Sí, claro. ¿Vale? La responsabilidad que tiene un piloto de caza, cuando digo responsabilidad, no digo que otra persona no tenga responsabilidad, pero digo por el valor del material que llevas, por la gente que está trabajando para ti, para que tú al final te puedas entrenar. La propia función, efectivamente. Todo eso, toda esa responsabilidad que tú manejas es muchísimo mayor, está muchísimo más por encima que lo que puedes gestionar normalmente. Hay piloto de combate por el sueldo. Por ejemplo, en Afganistán tú estabas en una zona de conflicto que te podrían matar en cualquier momento, y creo que el plus estando allí mensual eran 2.000 euros. O sea que al final recompensa no lo hacías por otra cosa. No. 5.000 euros al mes, estoy aquí 3 meses, vale, pero esto me puede matar más. Claro, yo estuve 6 meses, por ejemplo, y
y ya está, no, sí, ya está, que tampoco O sea, es que- la mitad de un año sin volver a tu casa, sin Claro. ver a tu familia, en unas condiciones económicas, claro. Si tú no tienes una vocación realmente, ¿no? Y claro, y digamos, estás dentro de esa dinámica, de esa organización, en este caso del ejército, y de esa institución, pues claro, no merece la pena, ¿no? Económicamente, indudablemente. Ya para terminar con esto, que esto es muy largo, una pregunta que yo siempre tengo. Una vez que vosotros vais a una zona de conflicto, como lo que hablamos con Afganistán, y volvéis a España, Sí. hay un periodo donde hay como un periodo de, no sé cómo llamarlo, de rehabilitación o de... Pues eso es interesante. Es decir, yo creo que al final una persona que durante 6 meses ha estado en esa situación que hablábamos antes, alejado de la familia, en una zona de combate, con situaciones peligrosas todos los días, estando en el arma y demás, hay una parte cuando llegáis aquí que hay como Sí, claro. adecuar esa mentalidad otra vez, bajar el nivel de estrés, supongo que sí, ¿no? Sí, indudablemente. A ver, si tú estás, si tu trabajo consiste en estar expuesto a situaciones excepcionales, eso va a tener una influencia emocional en ti, real, y si ese tipo de situaciones excepcionales son negativas, como por ejemplo un conflicto, una guerra, lo que sea, ¿vale? Eso va a tener una repercusión emocional en ti. Porque todo lo que hacemos en la vida al final te influye. Este tipo de trabajo indudablemente te influye. Estas películas que vemos, por ejemplo, de americanas, ¿no? Del soldado americano, ¿vale? Que está en el conflicto, que le ocurren una serie de cosas y luego hay un trauma emocional posterior, eso es totalmente real. Sí, sí, claro. Y es algo que luego tienes que gestionar y que necesitas también ayuda para gestionarlo. Porque tú, lo que has vivido en esa sociedad o en esa situación, digamos, de conflicto, es tan fuerte, tan fuera de lo normal de tu vida diaria, que al final lo puedes, cuando regresas de nuevo a tu vida... Es como un extraño, ¿no? Quizá. Claro, efectivamente. Eso ocurre. Eso ocurre. Por ejemplo, también en el Dakar, ¿vale? Yo me voy, tengo una experiencia muy intensa, muy exigente durante 2 semanas y recuerdo mis primeros Dakar y volver y estar totalmente desadaptado a mi vida normal porque mi mente está todavía en aquella situación. Entonces ahora tienes que recuperarla para tu vida normal. Entonces, claro, cuando vuelves dices, muchas veces pierdes los alicientes, pierdes la motivación, porque no te excita, entre comillas, ¿no? No es excitación, es decir, no te motiva una vida normal. Y eso ocurre, pero a mí en algunas circunstancias me han ocurrido y a cualquiera le puede ocurrir. Entonces, esa transición para ir hilando con la persona global de Miguel, una vez que dejaste de ser piloto de combate, esa transición dulce fue la patrulla Águila, por decirlo de alguna manera, poder seguir... Bueno, la patrulla Águila es incluso mucho más intensa que un escuadrón de combate, claro, sí, y mucho más real. Pues cuéntanos. Y mucho más real. De hecho, cuando tú entras en la patrulla Águila y te empiezan a enseñar, te das cuenta que a lo mejor llevaba efectivamente 8 o 10 años volando un F-18 y dices, contra, pero si nunca había hecho esto... No, y bueno, y empieza a adquirir un nivel de pilotaje técnico muchísimo mayor que el que tenía en tu escuadrón de combate. Pues por lo que estoy escuchando, te gustó mucho esa parte, ¿no? Sí. Pues cuéntanos un poco sobre ella, formación... Bueno, por un lado... Entiendo, eso como es, te pasa de... es que no Él entiendo. pasa de estar en el ejército dedicado como piloto de combate, pasa Sí. a la patrulla patrulla Águila, que es como una patrulla de exhibición. Bueno, ahora que lo cuente mejor Miguel, que yo Sí. cuéntalo tú mejor. Es la patrulla Águila es la patrulla acrobática española del Ejército del Aire. Y entonces yo entré en el equipo, creo que fue en el año 2004 o así, y yo tenía ya una experiencia de 12 años como piloto de combate en mi escuadrón de mi base de Morón. Pero luego cuando entro en la patrulla Águila, que entras de forma voluntaria, cuando empiezas a entrenarte con ese tipo de vuelo, es un tipo de vuelo donde el avión sí que lo lleva al máximo y además con unas condiciones de margen de seguridad muy estrechas, porque vuelan muy cerca del suelo. Entonces, desde el punto de vista, para mí tiene como 2 aspectos
que me llamaron muchísimo la atención. Por un lado, el aspecto técnico, de pilotaje en sí. Y luego yo eso lo trasladé mucho al mundo de la moto, de las carreras. Pero como aspecto técnico, necesitas, digamos, desarrollar mucho tu pilotaje, tu capacidad de control de la máquina, en este caso del avión. Eso a mí me llamaba mucho la atención, cómo entrenarte para mejorar tu nivel de pilotaje. Y por otro lado, una cosa muy bonita, el reconocimiento que tienes. Porque he hecho exhibiciones ante 1 millón de personas y claro, bajarte de la exhibición después de 25 minutos en vuelo y, ¿sabes?, de esa exhibición en esa base aérea repleta de público, bajarte y estar en contacto con el público y, ¿sabes?, he notado ese reconocimiento, ese agradecimiento por parte de las propias personas que en tu trabajo anterior como piloto de combate nunca lo vives, nunca vive ese reconocimiento real, ¿no? En la Patrulla Águila sí que he tenido oportunidad de tenerlo y eso, claro, a nivel personal, pues es algo que te llena mucho. Y claro, hay muchos trabajos, por ejemplo, que puedes, ¿sabes?, que puedes hacer en esta situación y no tienes ese reconocimiento y, no sé, un bombero, un policía, un cirujano, un tal, efectivamente. Al final, bueno, no eres popular, ¿sabes?, no recibes ese cariño o ese reconocimiento del público que es interesante y yo lo he experimentado y es algo muy bonito. Entonces, estamos hablando, estuviste 12 o 13 años en el ejército como piloto de combate y luego otros 10 años más como piloto en la Patrulla Águila. Sí. Y supongo que aviones totalmente diferentes, ¿no? Sí. Supongo que el avión de patrulla de Águila más pequeño, más... Sí, es un avión acrobático, es un avión de formación, de enseñanza, donde hace el 4º curso de la Academia General del Aire, es el C-101 y bueno, es un avión que no es supersónico, pero a nivel de pilotaje, pues sí que necesita muchas más cualidades porque el avión no te permite hacer ciertas cosas. Sí. Ajá. Y tú al final las haces. O sea que ahí fue una manera de seguir con esa emoción interna. Sí. Dentro Sí. Para mí fue un pasito más. Efectivamente. Es curioso, yo lo había pensado justo lo contrario, que era como una transición dulce al mundo civil y al revés, es justo un paso más. Para mí fue y una pregunta que me queda, nivel mayor. Se supone que tú, a ver si yo lo sé explicar bien, ¿tú estarías como en la reserva a día de hoy? A día de hoy estoy en excedencia. En excedencia. Sí, es decir, yo dejé mi puesto en el ejército, nada, sale a la calle, no tienen nada, me refiero económicamente, no tienen ningún sueldo ni nada, pero bueno, digamos que ese puesto de trabajo pues te lo guardan. Tienes 15 años para, si quieres, volver al ejército y podría, digamos, luego pues coger un trabajo en otro sitio, en otra base, un cuartel general o lo que fuese, ¿vale? Y tiene siempre ese sitio, digamos, guardado por si tú quieres volver de nuevo al ejército. En caso de que tuviéramos un conflicto armado el día de mañana, Dios no lo quiera, este tipo de personas seríais los primeros en ser llamados, ¿no? Supongo. Pues no lo sé realmente, pero creo que no, porque estoy en excedencia voluntaria. No estoy en reserva, estoy en excedencia. Ya no serían los reservas. Efectivamente. Muy bien, señor. Y entonces, para empezar con la parte de la vida actual de Miguel, como no tenía usted suficiente con el mundo de los vuelos, decidió hacerse piloto de Dakar y correr 11 años el Dakar, tener el récord español de participaciones consecutivas, ¿no? Con 9 participaciones. Determinaciones, sí. Cuéntanos, ¿dónde vino esa pasión? Esa pasión, como pues antes preguntaba Francis, pero en tu casa había alguien que le gustara la moto, que le gustaba los pues Cuéntanos un poco cómo esa transición. Creo que tenía 34 años así, y entonces yo no tenía moto, ¿vale? Sí que había montado en moto con 21 o 22, un par de años así, más o menos, pero vendí la moto, es decir, mi experiencia con la moto fue apenas 1 o 2 años, más o menos. A nivel totalmente amateur, o sea, yo lo que hacía era, tenía una moto trail y bueno, hacía un poco excursiones, pero poca cosa más. Luego me compré una moto de motocross en aquella época, pero lo que hacía era salir por el campo, hacer alguna ruta y tal. Dejé las motos, ¿vale? Sí que fue una experiencia, pero yo dentro del ejército estaba en el equipo de pentalón militar, que es una disciplina deportiva que tiene 5 deportes y hay un equipo nacional
yo estaba metido dentro del equipo nacional, entonces claro, ahí tienes que correr, nadar, tirar con pistola, hacer esgrima, en fin, diferentes pruebas. Diferentes pruebas. Entonces tú entrenabas y aparte tenías como durante épocas del año concentraciones durante todo el equipo, que lo componíamos 5 o 6 pilotos, tenías que ser también piloto militar, ¿vale? Porque había una sexta prueba que era un vuelo de ataque, entonces te computaban, en los campeonatos te computaban todo, en las pruebas deportivas y la prueba de aeronáutica también. Y se hacían campeonatos del mundo y nosotros íbamos y todo eso. De hecho, fuimos 2 veces campeones del mundo de esta disciplina. Sí, sí. Y bueno, total, que yo venía digamos, de esa dinámica. Siempre había sido un deportista, entre comillas, amateur, pero con mucha dedicación, competitivo. Efectivamente. Entonces, claro, el mundo de la moto, aunque me había llamado siempre la atención, pero no tenía cabida dentro de eso, porque te caías, te hacías daño, tal. Entonces, todo lo que era entrenamiento para los campeonatos estos que yo te digo, de péntalo militar dentro del ejército y del campeonato del mundo, pues entonces pues no tenía, digamos, al final corría un riesgo que no era asumible. Te voy a preguntar, ahora que me ha salido una asunto, igual que a los futbolistas les prohíben tipo de actividades por el coste que llevan en sus nóminas, a vosotros como pilotos de combate a lo mejor no lo prohíben, pero sí os daban recomendaciones de cierto tipo de... Sí, ¿verdad? Claro. Porque claro, lo que estamos hablando. Indudablemente. El entrenamiento, la sostenibilidad de todo eso, era llego yo y me pongo a en parapente porque me gusta, pues no... Efectivamente. Al final es sentido común, ¿no? O sea, el ejército se está gastando en ti para entrenarte un montón de dinero, entonces, bueno, no es lógico que tú te dediques a hacer muchos deportes de riesgo, efectivamente, no tiene su lógica. Y bueno, tenía creo que 34 años así, y había dejado el equipo este, ¿vale? Y estaba como en una época de vacío, que no sabía... Claro, yo tenía la disciplina de entrenar todos los días para todo este tipo de competiciones y, como te digo, no era un deportista profesional, pero sí muy dedicado. Entonces, sí que era una prioridad muy importante el tema del deporte en mi vida. Y en cuanto a tiempo dedicado, cada día. A lo mejor yo entrenaba cada día entre 2-3 horas, fácil. Claro, cuando tú sacas a un deportista un poco de esta dinámica, se le crea un poco de vacío. Entonces yo recuerdo que tenía ese vacío. Y me llamó un amigo y resulta que este amigo mío formaba parte de un motoclub. Y la organización del Dakar aquí en España había pedido a algunos motoclubs voluntarios para ayudar a organizar el parque cerrado de la etapa del Dakar del año 2003 que venía desde Francia hasta Castellón. Entonces me llamó mi amigo y me dijo: oye Miguel, ¿te quieres venir con nosotros? Que vamos a ir este día allí, tal, que vamos a ayudar a organizar lo que es el evento en tierra, que van a llegar todos los vehículos del Dakar y todo eso. Le digo, vale. Me llamó la atención y me fui con ellos. Éramos un grupo de 8 o 10 voluntarios. Tú, imagínate, yo 30 y tantos años ya voluntario. Me dieron un scooter y organizamos todo lo que era el vallado del parque cerrado, el aparcamiento de todos los vehículos, de los vehículos del Dakar 2003 que llegaban a Castellón aquella noche, tarde-noche. Y entonces yo recuerdo que con un scooter pues acompañaba a las motos, a los coches y todo eso a su punto de aparcamiento, ahí en la mitad de Castellón. Impresionante aquello. Entonces aquello me impresionó. Al día siguiente salían del parque cerrado, iban a la playa y hacían un tramo de especial de 6-7 kilómetros en la playa. Y yo lo estuve viendo y dije, jolín, si yo siempre había tenido la imagen esa del Dakar en la tele, ¿sabes? De la moto esa en la mitad del desierto, por ahí surcando y tal, ¿no? Y me había llamado siempre la atención. Total, que eso fue enero del 2003, febrero, marzo, abril, me seguía llamando la atención. Cogí un día, me metí en la página web del Dakar, me metí en el menú de inscripciones, rellené nombre, Miguel, puertas, tal, no sé cuánto. No tenía ni moto, Directamente había que hacer, recuerdo que había que hacer una transferencia de 4.000 euros. Hice la transferencia de 4.000 euros y me inscribí al Dakar. Para el Dakar 2004. Es decir, yo me inscribí creo que en abril para el Dakar 2004. Claro, era en una época donde no se hacía ninguna selección, es decir, que todo el mundo que se apuntaba podía correr el Dakar. Porque si el cupo eran 200 motos, pues a lo mejor aquel año estábamos 160 o 170 motos. Y entonces todo el mundo tenía la oportunidad de correrlo. Y yo me apunté, me compré una moto, no tenía ni idea de nada y me fui al Dakar directamente. ¿Cuál fue tu primera moto que te compraste para esa Dakar?
La primera moto con la que corrí fue una XR400. Una XR400. ¿Y qué tal fue? ¿Cómo te fue? La experiencia fue la experiencia más brutal de mi vida, aquel año, aquel Dakar. ¿Tú solo? Yo solo. Tenía un equipo de amigos que iban con un Nissan Patrol siguiéndome, pero que muchas veces no llegaban a los campamentos. Es decir, ellos iban, por ejemplo, cuando yo me quedé retirado, que yo me retiré en la etapa 9 de aquel año, del 2004, yo me quedé en la mitad de Mauritania, en un sitio, bueno, entre Atar y Tillica, creo que era, no recuerdo exactamente, por ahí, en la mitad de una etapa. Me quedé exhausto, muerto. Claro, yo no tenía nivel, yo no tenía ritmo para ir en la moto, entonces tenía que conducir de día y de noche. Recuerdo que en mis... vamos a poner que yo duré en el Dakar 9 días, creo, algo así, me quedaron 4 o 5 días para acabar, pero fue el Dakar más duro, dicen, ¿vale?, de todas las ediciones. Tuvieron que cancelar 3 etapas seguidas para recuperar gente de la 9ª etapa, que era donde me quedé yo, y la recuperaron directamente hasta la etapa 11 o 12, y luego ya 2 etapas después ya todos los que terminaron la etapa donde yo me retiré llegaron a Dakar. Yo me quedé de los últimos 70 o así. Fue un Dakar, no sé si había, no sé, 180 pilotos así. Al final llegaron a meta 63, creo que fueron. Y yo fui de los últimos en retirarme. Los 3 días últimos de carrera estuve 72 horas encima de la moto. 72 horas. 3 días seguidos encima de la moto, sin parar. Porque como no tenía ritmo, tenía que conducir por la noche también, en las especiales, y llegar a la meta, y cuando llegaba a la meta estaba amaneciendo y estaban dando las salidas del día siguiente. Entonces empalmé 3 días seguidos. Pero es que los 4 días anteriores no dormía más de 2 horas al día. Es decir, en los últimos 8 días de carrera yo dormí 6 horas en total, en conjunto. Y los 3 últimos días, 0. Entonces, para mí, aquel esfuerzo físico que tuve que hacer para llegar a esa situación fue quizás lo más duro que haya hecho en mi vida. Y el Dakar ya es duro de por sí. El Dakar es duro, pero claro, cuando no tienes experiencia y no tienes ni ritmo de carrera ni nada, pues entonces apaga y vámonos. O sea, aquello es un suicidio. Lo gracioso de esto es que el proceso mental de cualquier persona que no fuera Miguel Puerta, después de esa experiencia horrorosa en su vida, quemaría la moto, no quería Dakar, no haría nada. Claro. Y a ti lo que se te ocurrió fue, pues... Claro, tú fíjate, yo me retiré, cuando me retiré en el Dakar, ahora, hoy en día, te cogen en helicóptero, te llevan hasta tal, te ponen un avión que te vaya, en fin, te ayudan en ese soporte de vuelta de nuevo a tu país de origen. Yo recuerdo que en aquella etapa nos retiramos, no sé, fueron 8 pilotos así, los que estábamos dentro del camión Escoba. Bueno, una anécdota. Yo me junté con otro piloto de Guatemala, amigo mío. Para ir los dos, ¿no? No, yo estaba en la mitad de la duna muerto, por decirte, ¿no? Entre comillas, estaba vivo, pero estaba muerto, es decir, no era... Si me subía en la moto y pasaba una duna, tardaba 30 minutos en levantar la moto. Es decir, en esas condiciones de falta de sueño, de falta de comida y tal, también tienes que saber cómo se comporta el cuerpo humano para saber dónde está tu límite. Porque muchas veces, en general, tu límite siempre es mental, pero llega un momento en que tu límite es físico. Es decir, tú empujas tu límite mental, pero llega un momento en que ya es físico. Entonces, tú por mucho que quieras subirte encima de la moto, en esas condiciones, yo tardaba 30 minutos en subirme encima de la moto. Es decir, estoy sentado aquí en la arena, la moto está ahí, está bien, funciona, y yo decido subirme encima de la moto y tardo 30 minutos en levantarme. Es decir, ya tu mente va tan lenta que aunque tengas conciencia, ya la limitación física ya es tan grande que no eres capaz de hacer nada. De hecho, yo durante las últimas 24 horas de carrera hice 80 kilómetros, porque estaba muerto. Realmente, era un zombie encima de la moto. Y bueno, eso lo experimentas. Yo lo experimenté dentro del ejército haciendo cursos de supervivencia de combate y tenía cierta experiencia en ese tipo de situaciones. Pero aquellas fue brutal. Cuando me rescataron un día después en el coche, en el camión Escoba, y me llevaron hasta la supuesta meta donde yo debería haber llegado un día antes, eran las 3 de la mañana de ese día después, y entonces había un médico, un conductor del camión y tal, había 3 personas, y donde nos dejaron no había nada.
cero, no había nada, porque claro, ya se había movido y era la mitad del desierto donde estaba montado aquel campamento. Claro, esos campamentos que se montaban en África no tienen nada que ver con lo que se monta hoy en día. Es decir, eran jaimas donde había una alfombra y tú llegabas allí y tenías a lo mejor un poco de comida, tal, pero era poca cosa. El campamento ese ya no existía porque ya lo desmontaron el día anterior y entonces a nosotros nos dejan ahí en la mitad de ningún sitio, sin ninguna luz y dicen, hemos llegado. ¿Pero hemos llegado a dónde? Dice, hemos llegado a donde estaba el campamento hace 2 días. Y bueno, ¿y ahora? Dice, ya está, os quedáis aquí, nosotros nos llevamos las motos. Entonces, el camión Esposcova se llevaba las motos y tú te quedabas allí. Porque esperaba que viniera alguien a buscarte y si tú no... No venía nadie a buscarte. A lo lejos, a 1 kilómetro así, se veían unas luces de una aldea. Entonces, a partir de ese momento, con tus botas de moto, con tu traje de moto, con tu casco, tus protecciones, la organización te dejaba allí y se había acabado su responsabilidad contigo. Se llevaban la moto y la moto te la repatriaban a París, ¿vale? Cuando acababa el Dakar 1 mes y pico después, ¿vale? Tú la recogías en París, pero se acababa la responsabilidad con el piloto. Si tú estabas bien, ¿vale? Si no habías sufrido ningún accidente y estabas bien. Yo tardé, desde aquel punto, tardé luego 9 días en llegar a España, que fue otra aventura, fue como otro Dakar, claro, fue otra aventura. Tardé 9 días y llegué un jueves a España cuando el Dakar había acabado el domingo anterior. Madre mía de mi vida. Entonces, sí, pues entonces yo estuve, bueno, de aldea en aldea, al final llegué a una ciudad, recuerdo de llegar a Nouakchott, que era la capital de Mauritania, y desde ahí encontré a unos pilotos españoles, a Manuel Plaza y a José Luis Olmedo, que es de aquí, de Granada también. Él estaba corriendo con el equipo de Manuel Plaza, ellos me ayudaron un poquitín, me compré algo de ropa, me cambié y ya a partir de ahí recuerdo que estos amigos míos que venían siguiéndome, que cuando yo tuve, digamos, me retiré de la carrera, ellos estaban como a 1500 kilómetros, al final logré contactar con ellos un día después me recogieron y volvimos por tierra hasta España. Y tardé 9 días, como te digo, en llegar de nuevo a España de aquel año 2004. Con perdón y sin querer faltar al respeto, ¿qué Sí. tipo de tara hay que tener para después de pasar todo eso? Claro, pero Claro, pero pero yo ahí me di cuenta que yo ahí lo podía hacer bien. Que yo en esas circunstancias lo podía hacer bien. Es decir, que yo aguanté mucho más que mucha gente. Sí, claro. Yo en condiciones normales me tenía que haber durado 4 días, pero yo aguanté 9 o así. Y casi llego al final. Entonces me di cuenta, digo, esta prueba es para mí. Y a la vuelta empecé ya a entrenarme técnicamente, a aprender a pilotar y a aprender un poco a... Y fue cuando inicié, a partir de ahí, mi preparación para el Dakar de una forma un poquitín más, entre comillas, más seria. Y entonces ya al año siguiente acabé el Dakar 2005 y a partir de ahí empalmé 9 años seguidos y conseguí ser el piloto español que más finalizaciones de Dakar consecutivas llegué a tener hasta que Laia Sanz llegó y hizo 11. Pues bueno, Miguel, ¿cómo me explicarías para una persona que, como yo, que no era motero ni se dedicaba a motos, qué es lo que has creado ahora, que se denomina 1000 Dunas, y qué es lo que haces, cómo lo haces y para quién lo haces, el proyecto de 1000 Dunas? A ver, el 1000 Dunas Ride es... Yo no lo llamo una competición, yo lo llamo realmente crear una herramienta en base a una carrera, a un rally ride, indudablemente, que te haga superarte. Para mí, el Rally Dakar en su esencia inicial y el creador del Rally Dakar, Thierry Sabine, era como una referencia. Eso sí que era una persona que a mí me llamaba la atención. Entonces, muchos valores que él transmitía a nivel humano tenían que ver con eso, con la superación de la persona, en todos los ámbitos, ¿no? Pero claro, si yo te creo, en este caso, una carrera que te lleva al desierto, que te hace que tú estés solo tomando decisiones sin nadie, entonces tú vas a experimentar una situación personal de superación muchísimo más grande que en cualquier otra situación de la vida. Entonces lo que trata el 1000 Dunas es
pues eso, trabajar con esa superación humana y dar la oportunidad prácticamente a cualquiera, porque hay diferentes niveles de dificultad en la carrera, para que cualquiera pueda superarse a sí mismo y experimentar ese tipo de situaciones que te van a hacer superarte. Y en eso consiste en el 1000 dunas. Ese es el concepto. Ese es el concepto básico. No es tanto como una competición, sino el concepto básico es esa experiencia humana. ¿Qué es lo que a mí, qué es lo que a mí me ha enseñado todos esos años del Dakar? Esa experiencia que yo he tenido. Lo refleja en el... Efectivamente. Claro. Cuando tienes este tipo de experiencias, luego vuelves a tu vida normal y eres capaz de hacer muchas cosas, porque la capacidad del humano depende de sus experiencias. Entonces, si tú has estado acostumbrado a trabajar entre dos límites, por debajo y por arriba, me refiero en cuanto a negativo y positivo, cualquier zona intermedia te parece normal. Entonces, se trata de empujar estos límites más allá para que tus circunstancias normales pues sean fáciles. Entonces, si tú estás acostumbrado a trabajar entre unos límites estrechos en tu día a día, cualquier cosa que se salga fuera de esos límites te va a parecer un mundo, una dificultad. Se trata de que cualquier persona, ¿sabes?, empuje sus límites y te acostumbre a empujar sus límites, ¿no? De hecho, el claim del 1000 dunas es ride your limits, es decir, conduce tus propios límites, pilota tus límites. Tienes que saber que tú mismo, digamos, los límites te los pones tú, y cómo puedo, digamos, empujar esos límites más allá. Y es también escuela, ¿no? Y también esos valores y esa disciplina también la lleva ya los pilotos, ¿no? Entiendo que no solo te inscribes en la carrera 1000 dunas y coges tu motivira, ¿no? Sino también hacéis un seguimiento, tenéis un seguimiento, un día a día, y habláis con los pilotos, resolvéis dudas, enseñáis la información y todas esas cosas. Claro, creamos también la parte formativa del 1000 dunas School. ¿Por qué? Porque, a ver, el primer impedimento para que alguien se apunte a una carrera o experimente una situación de este tipo como el 1000 dunas, ¿cuál es? El mismo. Entonces, muchas veces no tienes contacto o no te atreves por tu propia cuenta, ¿sabes?, a tomar esa decisión. Entonces, nosotros en la escuela lo que hacemos es que, vale, tú quieres empezar, digamos, a aprender o a experimentar, yo te cuento que he trabajado profesionalmente en el mundo del motor, del rally ride, te cuento cómo entrenarte, qué tienes que hacer para mejorar, y cuando tú vengas y estés conmigo, vas a tener otra visión totalmente diferente de lo que eres capaz de hacer, porque yo te lo voy a explicar realmente. Entonces, digamos que el 1000 dunas School es una vía para al final llegar al 1000 dunas Ride. Sí, yo que he sido alumno de 1000 dunas School. Y es verdad que es cuando más he aprendido nunca y me ha facilitado mucho la técnica del pelotaje, porque al saber ir de pie, peso, frenada, echar el peso adelante, etcétera, Sí. etcétera, etcétera, ya haremos más spoiler. El 1000 dunas tiene varios escalones, ¿verdad? Es decir, Varios niveles de dificultad. varios Sí. niveles de dificultad, tendiendo los varios niveles para el tema del roadbook que hablábamos antes y demás, ¿no? Pero también para el nivel de pilotaje y de moto, ¿no? Sí. Entonces, cuéntanos un poco eso para que todo el mundo tenga claro de que todo el mundo tiene cabida dentro del 1000 dunas, que a poco que en un poco de ganas y empeño puede disfrutar de la experiencia de vivir un ride en Marruecos, Sí. pero de una manera competitiva consigo mismo a la hora de retarte, ¿no? Que al final yo creo que el espíritu ese primero del Dakar que hablábamos antes era justo eso, ¿no? Era una competición contigo mismo, de ser capaz Efectivamente. de luchar con tus miedos, con tus inseguridades y con tus límites. Eso es. Cuéntanos un poco eso, Miguel. A ver, lo primero que quiero explicar es, a ver, ¿cuál es la idea del 1000 dunas? Porque todo nace de ahí. A ver, lo primero es la mentalidad del piloto de moto. ¿Vale? He corrido muchos rallies, pero en esos rallies había motos, coches, buggies, camiones, ¿vale? No es lo mismo la mentalidad del piloto de moto que la mentalidad del piloto de coche y camión, buggy y lo que sea. ¿Por qué? Lo primero porque el piloto de moto va solo. Entonces, no es lo mismo estar solo que estar acompañado de otra persona. Eso para empezar. Segundo punto. El piloto de moto es mucho más físico, es más sufrido, entre comillas, es más deportista para mí. A mí me llama la atención más ese concepto. Entonces, por eso en el 1000 dunas Ride solamente doy cabida a pilotos de moto. Solamente hay una categoría y es moto. Por otro lado, también el diseño de todo lo que es la carrera la puedo hacer más específica. Es decir,
por el diseño, por el track del 1000 dunas, no va a entrar un coche o un camión, que la pista tiene que ser de 3 metros. Entonces, te puedo meter por un sendero de 50 centímetros, ¿vale? Y tú vas a tener otro tipo de experiencia a nivel de pilotaje y a nivel de experiencia personal. Y luego quiero aglutinar a toda la gente que tiene esa pasión, ¿vale? Porque si yo muchas veces he hecho la prueba, también. Entonces, hay muchos pilotos, ¿vale?, que les pregunto y les digo, oye, para ti, ¿qué representa la moto en tu vida? ¿Vale? Si quieres te hago la pregunta y escribo aquí la respuesta. Así, házela. Espera, yo te la digo a ti. ¿Cómo lo hacemos? Sí, díselo a él, venga. ¿Me haces a mí la pregunta? No, yo se la voy a hacer a él, pero yo sé más o menos la respuesta que va a dar. Vale, pues me la dices a mí la respuesta. Bueno, no sé la respuesta que va a dar, pero sé la respuesta que dan el 90 y tantos % de la gente. Me lo dices al oído. Será muy similar. Será muy similar para mí. ¿Qué? Pero ¿cómo me la dices al oído para que no la escuche? Porque si no dices... Claro, sí, te la digo al oído. Vamos a ver. Libertad. Venga. Ya me la has dicho. ¿Vale? ¿Qué representa para ti la moto en tu vida? Para mí, libertad. Mira, pero ¿cómo vas a eso? ¿Todo el mundo contesta lo mismo? Claro, Sí. es que es libertad, es el momento... Mira, yo lo cuento, yo soy padre de familia. ¿Te has quedado, ¿Cómo te has quedado? Hostia, qué fuerte. Pero ¿cómo vas a eso? Sí. Bueno, la gente no contesta otra cosa. Pero me puedo... En general... No, es que tú no te tienes que explicar, lo tienes que explicar es que has escuchado a 200 como tú para que me diga la respuesta. En general, todos relacionan el mundo de la moto al concepto de libertad. Sí. ¿Qué es? La moto es lo que te saca fuera de tu vida rutinaria, de tu trabajo, de tu vida rutinaria. No te digo que tu trabajo sea rutinario, pero sí de tu vida, de tu día a día. Te saca a una situación un poco más excepcional, donde te encuentras tú a ti mismo, ¿sabes?, en otras condiciones. Y bueno, y desarrollas partes personales tuyas que también son importantes, son muy importantes. Y tienen que ver con ese concepto de eso, de libertad. Y es verdad, en libertad, mira, yo lo que cuento. Ahora voy a dar mi explicación, hombre. Pero bueno, la gente no puede decir, yo qué sé, o de pasión. Sí. Pero el concepto principal es la libertad en el sentido que es un sitio donde, como bien está diciendo Miguel, soy yo solo, soy mi moto, soy un track, es un compañerismo diferente, Sí. es una sensación de aventura, de velocidad, de superación, de satisfacción. Entonces, a lo largo de la semana, pues eres padre, eres marido, eres jefe, eres compañero, eres amigo, pero en la moto eres piloto, está tu moto y tú, y una carretera, y yo soy malo, ¿vale? Que llevo 2 años montando en moto, pero yo creo que para todos representa lo mismo, esa sensación de evadirte o de disfrutar de una manera diferente. Entonces, yo sabía que iba a dar una respuesta más o menos como todos, porque con toda la gente que yo hablo del mundo de la moto, todos tenemos el mismo concepto. Vale. Y ahora te diré más. Todos los que vienen al 1000 dunas tienen ese punto en común que forma parte de su carácter. Entonces, muchos serán empresarios, otros serán trabajadores para una empresa, pero por otro lado tienen una visión también de hacer sus propios proyectos, sus propias cosas. Entonces, eso es una parte común. Claro, ¿yo qué es lo que quiero hacer con el 1000 dunas? Pues hacer la carrera más importante del mundo, que la podemos hacer, que sea una carrera para pilotos amateur y además que aglutinar un poco este tipo de cualidades de todos estos pilotos. Aventureros que aman la libertad, el desierto y que se quieran superar a sí mismos. Y crear un poco eso, ese es el proyecto. ¿Y de dónde parte el 1000 dunas? ¿Qué lo hacéis? ¿Cuántas veces al año se hace uno? Una vez al año, se hace en octubre, a final de octubre. Normalmente parte de aquí de España, Granada a veces, Almería, Málaga, pero la carrera, técnicamente, deportivamente, el recorrido es en Marruecos. Son 7 días de carrera, dependiendo del nivel de dificultad, porque lo que se trata es de que cualquiera, aunque no sepa montar muy bien en moto, pero pueda hacerlo, si tiene ese espíritu, ¿no? que estamos hablando de eso, de aventurero, de superación y tal, me da igual. Entonces, para eso diseñamos 4 recorridos diferentes, cada uno con un nivel de exigencia, de pilotaje y de dificultad física diferente, para que todo el mundo se pueda adaptar a uno de los 4 niveles y que puedan vivir cada uno esa experiencia de superarse a sí mismo, de luchar contra ti mismo por acabar.
tiene una inscripción, Sí. me imagino, el precio de la inscripción para que la gente que nos esté viendo se quiera animar. Ronda entre los 3.000 y los 4.000 euros, dependiendo de cuándo te inscribas. Si te inscribes antes, pues un poco más barato y así hay diferentes tarifas. ¿Y Sí. qué entra dentro de esa inscripción? Bueno, pues básicamente todo, desde que empiezas la carrera, pues todo, los alojamientos, las comidas, los repostajes en el desierto, todo lo que es la organización que lleva de equipos de rescate, equipos médicos de emergencia, salida, llegada, roadbook, en fin, todo, Está todo cubierto prácticamente. completamente. todo- Sí. Lo puedes hacer solo con la inscripción. Te metes 100 o 200 euros en el bolsillo para repostar en los enlaces, los tramos de, digamos, de enlace, y por lo demás, 7 días después, nos vemos en la meta. Si tienes una moto, por ejemplo, Alberto, ¿qué moto tienes tú? Una 701, una Barna. Pues La mía se 700, ¿no? podría hacer. Cualquier moto off-road, Tengo una moto de menos cilindrada o de más cilindrada, para eso están las categorías, ¿no? Correcto. Para el que tenga menos cilindrada puede ir, el que tenga menos cilindrada. sí, pero que el diseño del recorrido no está pensado para que la moto sea el factor fundamental a la hora de competir, sino que sea el piloto, las cualidades del piloto, navegación, pilotaje también, por supuesto, y todo, pero que la moto no sea tan importante como en otro tipo de carreras, sino que sea más el piloto lo que tenga la importancia. Para mí es importante que vivir la experiencia por menos de un 10% de lo que vale un Dakar. Es decir, hemos hablado que cuando empezó Miguel estaba en torno a los 40 o 50.000, aunque es lo que hemos hablado, 50 60.000. Ya este año hemos visto con gente española que es su primer año y que se le ha ido por encima de los 100.000. Aquí estamos hablando menos de un 10% de lo que vale el Dakar, poder vivir toda esa experiencia. Bastante menos, claro. Menos, es decir, sería alrededor del 5% de lo que es un Dakar, vivir la experiencia, la superación, la aventura, la amistad, el compañerismo, formar parte de algo. Es decir, al final Sí. el mundo de la moto no solo es subirte a la moto y darle gas, Claro, sino sí. es otro montón de Engloba cosas muchas cosas. Sí. que engloba. Mira, hablando un poco de las categorías, está por encima la categoría élite, ¿vale? Para ser finisher de la élite tienes que tener un nivel de top 40 del Dakar. Es decir, si no tienes ese nivel para un Dakar no vas a terminar la élite. La siguiente categoría estará la categoría Pro. Para tú acabar la Pro del 1000 dunas tienes que tener un nivel para terminar un Dakar. Entonces, si tú quieres en algún momento de tu vida saber si tienes nivel para acabar un Dakar, corre la categoría Pro y si eres finisher de la Pro, sabrás que puedes acabar un Dakar. Luego está la categoría Adventure y Hard Trail, que es la tercera categoría, para toda esa gente que se quiere iniciar en un rally ride, que es un rally también un recorrido muy bonito, menos exigente indudablemente, pero para gente que tiene un poquitín menos de nivel, que lo puedan experimentar el mismo tipo de competición. Y luego por último la categoría para las motos clásicas y para las motos Maxi Trail, pero que puedes correr también con cualquier moto. Ese nivel está para, digamos, el nivel 0. Correcto, para ti. ¿Vale? Superación para ti. Claro, pero que esa persona tenga ese nivel de superación. Es decir, si tú lo que piensas es hacer durante una semana, pensar en comodidades, no, olvídate, el 1000 dunas no es para ti, ¿vale? Va a suponer un reto personal para ti, pero que lo puedes hacer. Es decir, que cualquiera puede tener cabida siempre y cuando tenga esa mentalidad de querer superarte y luchar contra ti mismo. Luego, aparte, que ahí es donde yo conozco a Miguel, está el 1000 Dunas School, que hay cursos a lo largo del año de navegación, de técnica de pilotaje, que es el que hice yo, ¿verdad? Es decir, viajes a Marruecos también ya para entrenamiento más específico. Más específico de dunas, de navegación fuera de pista. Ya lo que quieras aprender más de Efectivamente. técnica y demás. Es decir, que la idea de tu nuevo proyecto, por decirlo de alguna manera, es poder acercar el mundo de los rad ride a que cualquier persona que nos guste la moto y nos guste este lío, El que nivel nos supere. top, es decir, el nivel máximo que existe en el mundo, de lo máximo que puedas experimentar, lo puedes hacer en el 1000 dunas. Bueno, qué bien. Pues señores, ya saben, 1000 dunas. Octubre, entre la segunda y la tercera semana, ¿no? Este año es desde el año, digo yo, desde el día 19 hasta el día 26 de octubre. Bueno, Miguel, después de 2 horas que se me han hecho muy cortas, ¿hay algo que creas que se nos ha quedado pendiente que te gustaría contarnos? ¿Hay algo que del 1000 dunas que creas que es importante que la gente conozca y que se acerque a verte? Este final es para ti, para que nos digas. Bueno, lo primero, a ver, yo lo que pretendo con este proyecto es
atraer todos esos conocimientos que tengo a nivel profesional a cualquier amateur, simplemente con que tenga la intención de querer mejorar, ya entra dentro de nuestro equipo. Y luego, por otro lado, un poco como a nivel un poco más general, ¿no? Es decir, mi vida ha estado llena siempre de retos, igual que la vida de cualquiera. Quizás mis retos o mis actividades han sido un poco más excepcionales, no como hemos estado hablando durante esta charla, pero que es que cualquiera tiene que pensar en mejorar y en superarse, en lo que haga, en su trabajo, con su familia, con sus amigos y sobre todo cada uno consigo mismo. Entonces, bueno, esto de mueve el culo, MEC, ¿no? Este concepto que vosotros intentáis transmitir, ¿no?, a la sociedad, a la juventud y todo eso, es lo más importante que tiene que aprender cada persona. Que cada uno, digamos, tiene sus propias limitaciones y contra esas limitaciones que cada uno se pone es con lo que cada uno tiene que luchar. Y que todos somos capaces de hacer cosas muy, muy importantes, que todos somos únicos y que al final nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Así que no pensemos nunca en el objetivo final, en el resultado. Pensemos en el día a día, en el trabajo de cada día, porque ahí es donde está el éxito. Muchísimas gracias. Pues Miguel, muchísimas gracias y nada, nos Gracias a vosotros. chicos. Nos vemos en el